Estamos de regreso, continuamos, 7 de la mañana con 21 minutos. Hoy es viernes de mesa de análisis. Qué gusto recibir esta mañana aquí en cabina para analizar pues todos los pormenores de la llegada por segunda ocasión de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Por acá en cabina Alejandro Cepeda, maestro en políticas públicas. Bienvenido, Alejandro, buen día y feliz año. Hola, ¿qué tal, Niria? Todavía se feliz vale. año. Sí, todavía se vale. Feliz año para todos. Nos estuvimos aquí desde hace alrededor de un mes. Ajá, la última más vez o menos, sí. que estuvimos aquí en Radio Sonora. Entonces, pues, felices fiestas para todos. Gracias. También está por acá con nosotros y de verdad que nos da mucho gusto que nos acompañe José Guadalupe Rodríguez, subcoordinador del Seminario Niñez Migrante y profesor investigador en la Universidad de Sonora. Bienvenido, buenos días. Buenos días, 365 abrazos a todos y a todas. Gracias por estar acá con nosotros, por acompañarnos. Pues se nos hacía eterno, ¿no? Recuerdo cuando se hablaba de la campaña, cuando todavía veíamos qué tantas posibilidades tenía o no Donald Trump de nueva cuenta ganar la presidencia de Estados Unidos. Lo que es una realidad es que ya está a horas, a días de tomar posesión, lo que sería ya su segundo mandato. Y pues el mundo, ¿cómo va a reaccionar ante esto? ¿Qué se prevé? ¿Qué va a pasar también con México? Hay muchísimas preguntas. Primero que nada, vamos con las impresiones generales. Empezamos con usted, José Guadalupe. Gracias. Creo que la primera impresión es recordar las palabras de Donald Trump a los 17 minutos en su primer periodo, vamos a llamarle así, fueron ningún Detroit más. Es decir, desde que Trump llegó a la presidencia, su perspectiva es Estados Unidos primero, lo hecho en Estados Unidos. Es decir, regresar a ese viejo poderío económico en el que nació Donald Trump. Donald Trump representa a toda una generación de empresarios, emprendedores, de esos empresarios audaces que la política económica estadounidense permite por una razón: les presta por abajo de la inflación. Es decir, están financiados de una manera pertinente. Y ya podríamos seguir ampliando otras cosas, pero les cedo la palabra al compañero. Alejandro, adelante tus impresiones. Bueno, mis impresiones definitivamente van igualmente en la línea aquí del doctor. Creo que antes igual de hablar sobre el impacto que va a tener para México las políticas de Donald Trump, pues igual podríamos desglosar por cada una, digamos, de los tipos de políticas que se van a implementar o que pretende implementar en un futuro, empezando por ejemplo con el caso de la economía. Definitivamente creo que esas palabras sobre Detroit van a ser relevantes en los próximos meses. Recordemos que Detroit en un momento fue el hub, digamos, automotriz del mundo. De ahí salió Ford, por ejemplo, que hubo una relocalización aquí a México. Entonces, igual sí puede haber ciertas ideas confrontadas entre ambos países, entre México y Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso de México, corre la narrativa de, bueno, tenemos que hacer nearshoring, tenemos que atraer inversión. Y en el caso de Estados Unidos, específicamente de Donald Trump, pues la idea es que no salgan esas inversiones a los otros países y que se vean beneficiados los trabajadores estadounidenses. Aquí creo que un cierto tipo de contradicciones, como Estados Unidos, el país que digamos que para el mundo es la nación más liberal, es la nación que siempre ha protegido el libre mercado, pues está virando hacia esas políticas de nacionalización, pues, ¿no? De como dice America First, ¿no? Como dice el presidente Trump, bueno, el próximo presidente Trump. Entonces, definitivamente creo que va a haber unos cambios bastante brutales, en 180 grados, en el sentido de las políticas del país. Empezando por el lado económico, va a haber una desregularización de los mercados, seguramente. El dólar, por ejemplo, se prevé que se vaya a la alza. ¿Se podría ir a la alza el dólar, el precio del dólar? Sí, podría ser. Habría que ver, eso pues ya son fenómenos monetarios que corresponden a muchas situaciones. Muchos factores, ¿no? Sí, a muchos factores. Igual a lo que se espera en el sentido económico es la reducción de los impuestos corporativos. Sabemos que Donald Trump, su idea siempre es que digamos las empresas crezcan, no tanto por una política industrial como tal de control estatal, sino por simplemente darles breaks, como dicen, ¿no? Tax breaks, que es como su política económica desde el pasado, desde su pasado mandato. Otra cosa que seguramente vamos a ver, y creo que es una de las situaciones más graves, es la reducción del gasto público, ¿no? Sabemos que
hay una idea por parte de Trump, hay una idea por parte también de uno de sus colaboradores más cercanos, que es Elon Musk, que es esta gran agencia que se llama DOGE, que le dicen, ¿no? Departamento de Eficiencia Gubernamental, ¿no? DOGE por sus siglas en inglés, que precisamente se trata de eso, de, digamos, no diría que destruir la burocracia como tal, sino reducirla a sus niveles más básicos, para que igual pueda seguir funcionando el gobierno, pero con una burocracia pues un poco más delgada, digamos, pues, ¿no? Okay. Se van a abrochar, como coloquialmente decimos acá, se van a abrochar el cinturón, pues, ¿no? Sí, el tema es que abrocharse el cinturón en muchas ocasiones significa destruir agencias de salud, ¿sí? Destruir agencias del medio ambiente, ¿no? Que al final de cuentas tiene un impacto en la población, tiene un impacto obviamente en la calidad y el bienestar de la gente, pues. Pues está muy interesante la charla. Nos vamos a ir a mensajes y vamos a regresar. Estamos conversando esta mañana con José Guadalupe Rodríguez, subcoordinador del Seminario Niñez Migrante, profesor investigador en la Universidad de Sonora, y también con Alejandro Cepeda, maestro en políticas públicas. Ustedes también nos pueden hacer llegar sus opiniones al 6628-47-2364. Estamos hablando sobre Donald Trump, que llega ya próximamente y por segunda ocasión a la presidencia de Estados Unidos. Con este tema regresamos. Sonora Noticias AM con Nidia Andrade. Radio Sonora, voz de la cultura popular. Cuando me preguntan cómo estás, respondo muy bien, aunque la realidad es otra. Sin ánimos, tengo que seguir con mi rutina diaria. A veces me siento inútil y poco importante. Si alguien cercano a ti muestra signos de depresión, conecta, escucha y apoya. En caso de crisis, estamos para ti. Marca al 911. Es gratuito y confidencial. Sonora, tierra de oportunidades. Estamos por hacer historia al iniciar la primera temporada de Naranjeros Softball Femenil. No te pierdas todos sus partidos en el Estadio Fernando Valenzuela. ¿Softball femenil? Abonado Naranjero, aprovecha el 20% de descuento exclusivo para ti, válido del 16 al 23 de enero. Compra tus boletos en taquillas o en boletomóvil.com con tu código de abonado que recibirás por correo electrónico. Naranjeros Softball Femenil ya está aquí. Te invitamos a disfrutar de Buena Vibra Café. Ven y disfruta de un delicioso desayuno en un lugar donde la inclusión y el amor son los ingredientes principales. Saborea unos deliciosos chilaquiles, sándwiches, yogurt y mucho más preparado con cariño y dedicación por nuestros estudiantes. Te esperamos de 9 de la mañana a 2 de la tarde en calle Miguel Hidalgo, número 10, Colonia Villa de Ceris. Buena Vibra Café, un espacio incluyente donde cada momento es especial. Sonora, tierra de oportunidades, Gobierno de Sonora. Comienza a seguirnos y entérate de la información y sus contenidos favoritos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como @RSonoraFM. Sonora Noticias AM. Continuamos con más, son las 7 de la mañana con 29 minutos, seguimos en Mesa de Análisis. Alejandro Cepeda, José Guadalupe Rodríguez esta mañana acá en cabina platicando sobre la llegada de Donald Trump por segunda ocasión a la presidencia de Estados Unidos. No son mandatos consecutivos, pero finalmente pues Donald Trump hace historia y llega por segunda ocasión, ¿no? a la presidencia del país vecino. Entonces hablábamos ahorita antes de entrar al aire algo que pues ha llamado muchísimo la atención y tiene que ver con este primer acto, y seguramente vamos a estar muy pendientes de este primer discurso también ya, aunque discursos ya ha dado muchos y ya sabemos en qué sentido, pero estaremos muy pendientes de este primer acto protocolario, toma de posesión, este primer discurso, y de quiénes son esos personajes de los que se va a rodear Donald Trump. En primera instancia sabemos que por lo menos la presidenta de México no fue invitada, pero sí el cuerpo, entendemos, diplomático, ¿no? de nuestro país. José Guadalupe, ¿qué opinión le merece ello? Bien, creo que la asistencia de la Cancillería mexicana es importante. Hay que tener claro que el juego político que haga la Cancillería va a ser muy importante para posicionar a las regiones. Sin embargo, el hecho de que Claudia Sheinbaum no vaya, quizás podría ser a que Claudia tuvo un acercamiento con Kamala Harris, y también la presidenta tiene una agenda de política verde, mientras que la agenda de Donald Trump y compañía es una agenda petrolera.
Es decir, la agenda Son verde distintos. ha llegado a sus límites y voy a dar un ejemplo a nuestro público. Alemania se considera en Europa como el país precursor del movimiento verde a nivel global. Sin embargo, ante la crisis del gas en Alemania, el año pasado, lo primero que hizo Alemania fue poner o echó a andar sus máquinas de carbono. Es decir, volvió al siglo XVIII. Pero no solo eso, sino Donald Trump recientemente declaró ante el deshielo del Polo Norte que es fundamental observar lo que está pasando en el Polo Norte, porque tiene que ver con las corrientes oceánicas, corrientes del aire, etcétera, etcétera. Sin embargo, su expresión fue: ¿quién va a aprovechar esas tierras que se están abriendo ahí? ¿Quién va a explotar el petróleo? ¿Quién va a explotar esas tierras raras? Y lo primero que dijo, pues compraremos Groenlandia. Sí, alejarla de Europa. Sí, fue de todo un tema, ¿no? También. ¿Quién va a tener el control aéreo? Control militar. Y aquí hay un acercamiento importante de Trump con Putin. Aquí hay un doble juego. El doble juego de mantener el asunto petrolero. Putin es netamente petrolero también. También está alejado de la agenda verde. Pero también hay una búsqueda de alejar a Putin de China. El enemigo que es China. Mientras que el equipo de Kamala Harris le apostaba al equipo de China. ¿Te das cuenta? Entonces, Pues sí, claro. acá todos de los que se va a rodear Donald Trump, como Elon Musk, un tipo que busca explotar los minerales que hay en el espacio. Sí, esos más de 50 satélites que tiene Elon Musk y toda su inversión aeroespacial y apoyo a la NASA, claro que no es gratuito. Lo va a cobrar y creemos por dónde va. Entonces, el asunto por ejemplo, de los temas de los satélites, Estados Unidos lleva la gran ventaja aún sobre China. Sin embargo, China lleva el gran monopolio de las tierras raras y es ahí lo que está ahorita en discusión en Groenlandia. Termino el comentario diciendo que aquí la posición de México va a ser muy importante, sobre todo en un binomio que también acaba de señalar Donald Trump, del Golfo Pérsico al Golfo de México. Y su reciente declaración que cambiaremos de nombre el Golfo de México. La razón, ¿cuál podría ser? Pues que Estados Unidos ya se acabó sus mantos petroleros. ¿Sí? Ya se acabó el área que le corresponde del Golfo de México y está volteando a ver los recursos petroleros, no solo de México, sino de América Latina. Recordemos que Venezuela y la crisis de Venezuela no se debe a que Maduro es un tipo loco. Por favor, eso déjenselo a las redes sociales, ¿sí? Donde hay muchas cosas equivocadas. Venezuela es la reserva petrolera más grande del mundo, 4 veces superior a la que existe en Dubái y todos los países del Medio Oriente. Por esa razón, no solo se requiere un control sobre Venezuela por parte de Estados Unidos, sino también el control sobre el litio. ¿Sí? Y que tenemos que Estados Unidos ahorita, a través de Donald Trump, está preparando una agenda para detener esta nueva ruta de la seda que está por el Golfo, que está por el sur de América Latina, con los BRICS, que ahorita podríamos ampliar este punto, pero llegó tarde a esta discusión y Estados Unidos Donald Trump lo tiene muy claro, porque se perdieron cerca de 15, 20 años en guerras. En guerras que, cuando uno ve la utilidad, resulta que no lo fue tal, porque el petróleo aún no logran controlarlo. El Golfo Pérsico, después de 15 años, no tienen control sobre su petróleo. Bien, Alejandro, ¿el tema es de agendas o cómo lo ves tú? Igual de agendas y también de encontronazos y de formas de negociar. Sí, al final de cuentas sabemos que Donald Trump es un negociador. Él mismo se ha autoadjudicado esa palabra y hay que reconocérselo, ¿no? Y hace que los países lleguen hasta sus finales instancias para lograr lo que él quiere, ¿no? Y al final de cuentas es el presidente de los Estados Unidos, va a ser el presidente de los Estados Unidos y fue el presidente de los Estados Unidos. Obviamente está en un pedestal en materia de negociación. Sabe que la no invitación, digamos, de ciertas personas o no causan cierta inestabilidad en algunas regiones, específicamente aquí, que somos el mayor socio comercial de los Estados Unidos. El hecho de no invitar a la presidenta del país que mayor comparte hasta historia contigo, dado que existe una cantidad pues bastante considerable de migrantes mexicanos en los Estados Unidos,
y también de que pues compartimos ser el mayor socio comercial junto con China de los Estados Unidos. Entonces, viendo las personas que están acudiendo a la toma de posesión, ahí es donde ya nos damos cuenta que también pues está el tema de agenda, ¿no? Tenemos invitados pues a Bukele, que sabemos que es un personaje pues bastante famoso en los últimos años por las políticas de seguridad que ha implementado en su país, que han sido, hay que decirlo, han sido muy criticadas por organismos internacionales de derechos humanos. Va a estar Orbán, ¿sí? Que también en Europa ha sido uno de las puntas de lanza en cuestión de control migratorio y reducción de recibir a refugiados en la Unión Europea. A Netanyahu, que creo que esa es la invitación que digo, no nos sorprende a nadie. Sabemos que Israel es un gran aliado de los Estados Unidos en el Medio Oriente, pero también es un mensaje, ¿no? A final de cuentas, ya se había pactado el fin, digamos, de la guerra entre Israel y Palestina. Al parecer, Netanyahu pausó, digamos, este acuerdo que había existido. Lo que sí creo que la invitación que más me sorprendió fue la de Bolsonaro, ¿no? A final de cuentas, Bolsonaro pues no es un hombre de Estado, no es un presidente. Brasil es la economía más grande de América Latina, entonces el hecho de que invite a una persona que está siendo investigada incluso por lo que también fue investigado Donald Trump en los Estados Unidos, que es un tipo como de secesión, pues también manda un mensaje a la otra gran economía que existe en la región. Bueno, está muy interesante esto que nos están comentando. ¿Cómo consideran entonces que va a ser esta relación entre México y Estados Unidos ya con todo este panorama que de inicio tenemos entonces y qué podríamos esperar también ya en términos ya de todo el tipo de relaciones que hay? Sabemos que hay relación económica, como lo decíamos ahorita, compartimos además una vasta extensión fronteriza, el tema migratorio que también es importante, que me gustaría que lo abordáramos en el siguiente segmento, pero que también lo vamos a platicar ahorita, en general, y también en el tema del Tratado de Libre Comercio que tenemos también entre México, Estados Unidos y Canadá, que también yo creo que es un punto importante. En cuanto al tratado, el TMEC, recordemos que en su primer periodo, Trump señaló que había que renegociar algunos aspectos, y sobre todo hay que recordar las expresiones de Trump, que ha acusado a México de una especie de dumping salarial. Fíjate, él señala que el salario en México se ha mantenido abajo a propósito. Y sí, es una ventaja competitiva espuria, le llamamos, porque no se compite con bajos salarios. En América Latina, si observamos quiénes pagan en términos reales el salario más mínimo, es México. Claro, le ganamos a Venezuela, Haití, entre otros, pero es el que peor paga en México. Sin embargo, en México existe una ilusión monetaria por la gran masa salarial que existe, pero bueno, no voy a hablar de ese tema. Hay que hablar de cuál va a ser la relación de Trump hacia México en TMEC. Creo que va por ahí a presionar, a aumentar los salarios, que en México sin ningún problema los salarios se pueden hasta triplicar y no causaría ningún efecto de inflación. Claro, por segmentos, ¿sí? No en términos generales. Y también la frontera norte va a salir favorecida. Aquí quiero señalar que no todo es en rojo, sino que las regiones van a salir fortalecidas. Estados Unidos tiene un déficit increíble en mano de obra. En el sector agrícola hacen falta 200,000 personas al mes. Y no solo es el caso de Estados Unidos, Europa en su conjunto también. Alemania requiere de 240,000 personas al mes durante los próximos 10 años. Es decir, el fenómeno de los problemas en Estados Unidos son parecidos a los de Europa. El del doble déficit de Estados Unidos también lo enfrenta Alemania, con menor fuerza, pero Estados Unidos tiene ese fuerte problema. Pero bueno, en el TMEC vamos a observar un reposicionamiento, creo yo, de las regiones. Y aquí es donde los estados fronterizos tienen que tener una agenda de innovación, una agenda específica de acuerdo a las regiones. Por ejemplo, la región Sonora-Arizona está muy fortalecida en la optoelectrónica, en la producción de la metalmecánica y recientemente en la industria aeroespacial. Son temas vinculados a Estados Unidos y recientemente litio.
que hay aquí en Sonora. No en balde se están localizando algunas empresas en Texas de microchips y también la de Tesla, entre otras empresas. Es decir, se va a reposicionar la frontera México-Estados Unidos y por eso las negociaciones de Trump. A Trump le encanta poner a temblar a su, digamos, a su como otro... manera de presionar, así es. Como poner tenso el ambiente. Le encanta negociar con los otros temblando. Y si no, recordemos que primero señaló que iba a quitar, porque cuando le quitaron Twitter, dijo, vamos a ver cómo negociamos y cómo empezar a castigar a estos jóvenes. Y ahí están a un lado ahora, Elon Musk y compañía. ¿Te das cuenta? Sí. Ahora, Alejandro, preguntarte también sobre esto mismo que está comentando acá. ¿Va a negociar Donald Trump así y junto con Canadá? Porque Canadá pues también va a vivir un proceso interesante ahí de cambios. Definitivamente Canadá ya vivió. Solo México ahí en esa negociación, bueno, en ese equipo de tres, no sé cómo llamarlo. Canadá definitivamente ya está viviendo un proceso de cambio bastante considerable debido a esta relación con los Estados Unidos. Vimos incluso lo que mencionaba ahorita aquí. A ellos sí los invitaron. Sí, igual Canadá es un país igual que Trump lo dijo, que comparte mucha historia, e incluso mencionó que se adhirieran a los Estados Unidos, que también fue una observación que contestó el primer ministro Trudeau. Sabemos que pues ya renunció Trudeau, visitó Mar-a-Lago, que es su casa ahí en la casa de Donald Trump en Florida, que también hay que decirlo, el alcalde de Nueva York acaba de visitar también Mar-a-Lago porque tuvo ahí unas acusaciones de unos delitos. Pero también estoy de acuerdo aquí con el compañero que se va a renegociar el TEMEC. Vamos a ver un aumento en las tarifas internacionales. Eso está muy interesante y creo que lo podemos vincular con el siguiente bloque, porque está vinculando las tarifas internacionales con el control migratorio. ¿Sí? O sea, Trump siempre lo ha dicho, que si México no reduce la cantidad de personas que están cruzando con el país con destino a los Estados Unidos, va a aumentar las tarifas internacionales. Igual todos los especialistas en economía lo han mencionado, estas tarifas solamente dañarían al consumidor americano, también definitivamente dañarían al país en el sentido de que se reducirían las exportaciones, a final de cuentas precios más altos pues abates este proceso de compra de los consumidores americanos, y una reducción en la industria automotriz. Hay que decirlo, desde hace meses, y creo que esta noticia no nos ha tocado mucho como debería de hacerse, está parada la construcción de la Gigafactory en Nuevo León, ¿no? Que era de Tesla. Definitivamente corresponde a que uno de los grandes aliados de Donald Trump, pues desde que se supo que iba a participar Donald Trump en la contienda para la presidencia de los Estados Unidos, paró la construcción de la Gigafactory, que era digamos, era lo que el gobernador Samuel ahí había pues promocionado, ¿no? De arriba para abajo, no estaba, que ya estaba. Hubiera sido una gran obra para el estado de Nuevo León, que muy probablemente pues se va a relocalizar a los Estados Unidos en esta idea de America First. Muy bien, nos vamos a ir a mensajes, 7:44. Seguimos en esta conversación sobre la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Volvemos. Sonora Noticias AM con Nidia Andrade. Comienza a seguirnos y entérate de la información y tus contenidos favoritos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como @RSonoraFM. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, la salud es un derecho. Por eso creamos el programa Salud Casa por Casa, para llevar la atención médica a los hogares de las personas con discapacidad y adultas mayores. Estamos realizando un censo con las y los servidores de la nación debidamente identificados. Ayúdanos contestando el cuestionario. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los... Ven a disfrutar al pueblo mágico de Álamos el 40 aniversario del Festival Alfonso Ortiz Tirado, con presentaciones de artistas de talla internacional como Ana Torroja, Edith Márquez, Messier Periné, Jay de la Cueva, Silvana Estrada, Kika Edgar y muchos más. Del 24 de enero al 1 de febrero de 2025. Te esperamos en el Festival Alfonso Ortiz Tirado. Sonora
tierra de oportunidades. Que las enfermedades respiratorias no arruinen tus planes. Protégete con la vacuna de influenza y COVID-19. Abrígate, toma agua, aliméntate bien y consume vitamina C. De sentir síntomas de gripe, cubre tu boca al estornudar o toser y lava tus manos frecuentemente. Evita automedicarte y acude a tu médico para un tratamiento adecuado. Gobierno de Sonora, tierra de oportunidades. Sale, batazo elevado profundo. Todos los lunes de 6 a 7 de la tarde te esperamos en La Hora Naranjera. Los mejores momentos, promociones y toda la información del equipo más ganador de la Liga Mexicana del Pacífico. Nosotros somos Ricardo Hernández y Samuel Favela y te esperamos en La Hora Naranjera, completamente en vivo por la señal y redes sociales de Radio Sonora y Naranjeros de Hermosillo. Radio Sonora se ve y se escucha en www.radiosonora.com.mx. Sonora Noticias AM. Continuamos en esta mesa de análisis agradeciendo la presencia de Alejandro Cepeda, de José Guadalupe Rodríguez. Estamos platicando sobre la llegada de Donald Trump por segunda ocasión a la presidencia de Estados Unidos. Hablábamos sobre cómo debería de ser esta relación entre México y Estados Unidos, estas negociaciones que vamos a ver seguramente en los próximos meses referentes al TEMEC, y que eso también se vincula de cierta manera porque así también lo ha externado públicamente y ha sido el discurso de Donald Trump antes de llegar a la presidencia, lo vincula al tema migratorio, no una cosa por otra, si no detienes la migración te voy a subir los aranceles, y entonces la presidenta contesta, pues si tú me subes yo te respondo con otro, y ya saben. Entonces, ¿qué expectativas hay, Alejandro, desde tu punto de vista también en materia migratoria? ¿Qué se viene también? Porque suponemos que el panorama pues sí va a ser complejo, ¿no? Sí va a ser difícil. Sí, mucha gente le adjudica a los republicanos, que son los que más mantienen las deportaciones, pero la realidad es que no hemos visto los datos de los últimos años, y vemos que también los demócratas tienen unas deportaciones masivas. Pero ¿no? Su discurso es distinto, ¿no? Claro, Entonces, claro. hace la diferencia, ¿no? Sí, entonces, en el sentido de las deportaciones, creo que los números no creo, la verdad, que aumenten así tan considerablemente. Lo que sí creo es que va a haber un endurecimiento definitivamente en el requisito de los visados. Se ha platicado mucho de esto. Específicamente de ciertos visados como el H-1B. Estados Unidos es el país que más emite visados de trabajo para extranjeros en el mundo. Esto creo que se va a endurecer también en el sentido de que existen ciertos espacios, como por ejemplo el de los ingenieros en sistemas, los ingenieros informáticos, que todas las empresas tecnológicas en los Estados Unidos ya tienen relocalizados a todas sus personas que son sus programadores, pues, ¿no? Vemos a miles de programadores aquí en México, mexicanos, que ganan con salarios no tan beneficiados como los salarios americanos, que están aquí, que trabajan para empresas estadounidenses. Entonces creo que esto va a tener un mayor control, pues, ¿no? Definitivamente de la gente que trabaja por fuera de los Estados Unidos en empresas estadounidenses. Lo que sí va a estar complejo, y que creo que es lo más grave, y reproduce ya unas actuaciones de 1994, específicamente del presidente Bill Clinton, de una operación llamada Gatekeeper. Esta operación lo que hizo fue, dentro de un patrón en esos años muy interesante, que los cruces principales eran zonas urbanas, ¿no? Entonces lo que hizo esta operación fue mando a toda la mayor cantidad de border patrols a las partes urbanas, y lo que hizo fue modificó las rutas migratorias, ¿no? Por donde cruzan las personas. Empezaron a cruzar por zonas que eran muy complejas, sí, como es el caso aquí del desierto, más peligrosas. Aumentaron el riesgo de muerte de estos migrantes. Entonces muy probablemente vaya a suceder eso, ¿no? Van a dejar de cruzar por lugares que, digamos, Border Patrol ya tiene localizados, que por ahí cruzan, y se va a poner más peligroso el cruce, y va a haber más muertes lamentablemente de migrantes. Entonces creo que esto
pues definitivamente tiene que caer en manos de las autoridades mexicanas de tratar de reducir el riesgo de todas estas personas que van a intentar cruzar en los próximos años a los Estados Unidos. Ok, pues está también muy, muy interesante esto. José Guadalupe. Le recordaría a nuestro público dos cosas. La primera, que busquen en Google la revista Time, donde está la fotografía de Donald Trump y una niña viéndolo. Esto habla de su política de separar familias, pero también habla de una promesa que le hizo a la raza BAP, blanca, anglosajona y protestante. Por eso quizás invitó a varios líderes protestantes, como es el caso del expresidente de Brasil. ¿Sí? Okay. Es decir, aquí también teológicamente hay una discusión teológica al interior de Estados Unidos. Hay 50 millones de ciudadanos de origen mexicano y atrás de ellos está el catolicismo y el español. Es decir, también a nivel cultural hay otra lucha que la tiene clara la raza BAP. Y Trump pertenece a esta raza. Esta raza es la que está, digamos, ahorita queriéndose reposicionar. Es la clase media norteamericana que en los 70 era muy poderosa y ahora es muy pequeña. ¿Sí? Ahora, volviendo al tema de la migración, no es un tema exclusivo de Trump. La criminalización, la judicialización del proceso de la migración y las mayores deportaciones también están presentes en Europa. Alemania promovió una bolsa económica para Italia y para Grecia para detener a los migrantes africanos. Y las muertes en el mar Mediterráneo son igual de desastrosas que las muertes que tenemos aquí en Sonora por el desierto de Altar, el gran desierto de Mojave. Pero la apuesta política migratoria nos da una gran enseñanza de que México no ha hecho la tarea. Recordemos el programa de Braceros, que fue un acuerdo entre Estados Unidos y México entre 1960 y 70, y ¿qué hicimos? Con el dinero que le quitaban a los braceros, no lo gastamos, nunca lo reportaron. Y lo único que aceptó México cuando terminó el programa de braceros y quedaron todas, que se regresaron, miles de trabajadores agrícolas se volvieron a ir y se le llamó los espaldas mojadas y no pasó nada. Es decir, no hubo una estructura de política migratoria, una agenda que enfrentara este fenómeno en el largo plazo. Pero no solo México, toda América Latina y en Europa no se hizo esa tarea. Ahora enfrentamos esta situación. Ahora, ¿cuál es la política estadounidense? Vean, les doy el siguiente dato. Las deportaciones de Barack Obama y hacia acá fueron alrededor de 6 millones de personas. Sin embargo, estas han venido disminuyendo. Y ha habido un aumento entre el año 2010 y 2025 de alrededor de 8 millones de visas para mexicanos jóvenes. Es decir, tenemos la experiencia, las familias sonorenses, vamos y trabajamos en Estados Unidos y después nos regresamos. Y el mismo gobernador lo ha señalado que él se fue a trabajar algunos meses en Arizona. Es decir, este fenómeno transfronterizo es el que no hemos hecho esa tarea de identificar estas nuevas formas de que están haciendo llegar a jóvenes con visa. ¿Qué es la visa? La visa de turista que todos tenemos es un instrumento en el cual nos pueden ir detectando cuál ha sido nuestro tránsito y cómo nos movemos. ¿Sí? Los tienen ahí identificados, localizados, ¿no? Aquí el problema es que nos estamos enfrentando a un fenómeno que sí es novedoso, el retorno. El retorno y también familias que regresan de manera consensada o no. Tenemos alrededor de 4 millones de personas que en los últimos 8 años se han venido sin que sean contabilizados por INEGI o por otras, porque pasan de manera invisible. En Sonora tenemos cientos de colegas que vivieron en Estados Unidos y ahí hicieron hasta la prepa y después se vienen para acá a estudiar la educación superior. Entonces, este fenómeno del retorno, para el caso del Seminario de Niñez Migrante, se han asesorado a más de 2,000 niños aquí en el Colegio de Sonora, en el Seminario de Niñez Migrante, donde ha desarrollado un programa de inducción. ¿Por qué? Porque estos niños de retorno hablan español, hablan inglés, pero piensan en inglés. Entonces los profesores, el sistema de profesorado de aquí en México no conocen
cómo introducir a estos niños. Voy a dar solamente 2 ejemplos. Los niños que han estudiado en Estados Unidos están acostumbrados a que no dejan tareas, a que todo se resuelve en la escuela, en el espacio escolar se resuelve allá. Pero tienen otros horarios también. Otros horarios más extendidos y no cuestan las cosas. Cuando vienen acá, se dan cuenta que aquí hay tareas, tiene otra lógica la escuela, el espacio escolar basta el barrio, basta la iglesia, ¿sí? Mientras acá en Estados Unidos no. En las escuelas los niños dicen, bueno, ¿y aquí por qué cobran? ¿Por qué cobran la comida, los tacos que venden o las sabritas? Entonces, pero además hay una fuerte resistencia administrativa de no aceptar el derecho superior de la niñez a estudiar bajo cualquier condición. Aquí de inmediato ponen, no trae no trae acta de nacimiento, no lo puedo aceptar. No tiene apostillamiento del certificado de preparatoria, usted no puede ingresar. Gracias al trabajo que ha desarrollado la doctora Gloria Silvia Valdés, impulsamos la ley de mesabancos en espera, la cual ya fue aprobada por el Congreso. Gloria Silvia y un servidor la impulsamos, y esta no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación. ¿Te das cuenta? Hay un pendiente, pues. Así. Sí, y el tiempo ya se nos está terminando, desafortunadamente. Me gustaría que nos despidiéramos con un último comentario. Yo iba a preguntar, bueno, a lo mejor no alcanza el tiempo, pero una de las preguntas que yo dejaría en el aire también es qué pudo haber aprendido no el Partido Republicano de esa derrota, ¿no?, que tuvo Donald Trump, que no le permitió ese segundo mandato de forma consecutiva. No sé si para esta ocasión lo vayan a tomar en cuenta, ¿no? Pero adelante con los últimos comentarios, Alejandro. Okay. Sí, a mí sí me gustaría hablar un poquito sobre todo lo que tocamos y vincularlo con el fenómeno del voto latino en los Estados Unidos. En los últimos años vimos cómo se ha virado este voto latino que está ahora tan peleado de los demócratas hacia los republicanos. Creo que han cometido muchos errores los demócratas de dejar de un lado, y lo dijo Bernie Sanders en un comunicado que emitió cuando ganó Donald Trump, que la realidad es que la agenda de los demócratas ha virado mucho de la protección al trabajador, la protección digamos, al pueblo estadounidense, a otras agendas que definitivamente pues no son tan electorales o tan electoreras, para decir, como las que están tomando actualmente los demócratas. Muy bien, último comentario ya para cerrar, nos quedan ahí escasos 30 segundos. El aprendizaje que tenemos acá desde México son 2. El primero es el de tipo político. Tenemos que generar una agenda de acercamiento, una agenda que reposicione, al segundo punto que digo, las fronteras. Tenemos un espacio fronterizo en el cual hay 50 millones de cruces al año y no hemos potencializado esto. Es decir, no hemos logrado enriquecer y posicionar las fronteras. Preguntémonos qué se ha hecho por parte del gobierno del Estado en estos 2 años en reposicionar. O en los últimos 6 años, 10 años, no ha habido una agenda clara de reposicionar nuestra infraestructura tecnológica, nuestra infraestructura de carreteras. No, siempre vamos al paso de, ahora es industria aeroespacial y ahí vamos a hacer lo que nos dicta el Fondo Monetario para fortalecer esta industria. Ese es el asunto, fortalecer nuestro tejido industrial, que es muy poderoso. Muy bien, pues ahí está, agradecerles su presencia a Alejandro Cepeda, maestro en políticas públicas, gracias a José Guadalupe Rodríguez, subcoordinador del Seminario Niñez Migrante y profesor investigador de la Universidad de Sonora. Gracias a ambos por acompañarnos esta mañana en esta mesa de análisis. Gracias a ti, Miriam. Muy bien, con esto nos vamos a mensajes, quédese con nosotros, en unos instantes regresamos.